Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Voy a pedirle, hermanos, que busque allí el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 para que podamos meditar un poco en la palabra del Señor. Lucas capítulo 4, y vamos a tomar ahí del versículo 16 en adelante. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice la bendita y soberana palabra del Señor. Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Un mensaje de libertad. A partir del 2021, en los Estados Unidos se celebra un día que se le reconoció como feriado federal, y a ese día se le llama el Juneteenth. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con él, porque a veces, como nosotros, ¿verdad?, en la costumbre de trabajar todos los días, y nos dicen mañana no hay trabajo, nadie trabaja. Y nosotros, ¿por qué? Y a veces ni el jefe sabe por qué no se va a trabajar. Y creo que en este día ha acontecido bastante eso, porque es bastante nuevo el feriado. Pero así se le conoce como Juneteenth. ¿Pero qué se celebra? ¿Por qué se celebra tanto? Bueno, hermanos, es que según la historia de este día, el 1 de enero de 1863, el presidente Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Era un documento que declaraba la libertad de los esclavizados en los estados rebeldes. Para esa época se vivía lo que se llama la guerra civil de los Estados Unidos, que confrontaba los estados, y por supuesto con sus respectivos ejércitos que formaban parte de la Unión, lo que se llamó la Unión, en contra de los confederados. Y eso fue una lucha terrible que, según los historiadores, es la guerra que ha producido más muerte en los Estados Unidos. Así que el presidente Lincoln firma esa proclamación de emancipación, de que los esclavos eran declarados libres. Pero la divulgación de este documento iba de acuerdo al avance que las tropas que formaban la unión iban avanzando. Ellos iban proclamando, y en aquellos estados donde iban llegando, los esclavos iban siendo liberados. Por supuesto, había una oposición de los estados confederados.
Y no fue, amado hermano, hasta el 19 de junio de 1865, 2 años y medio después, que esta proclamación se hizo efectiva en el estado de Texas, donde por fin aquella gente fueron declaradas libres, 2 años y medio después. ¿Por qué tardó tanto? Bueno, porque había un enemigo que se estaba oponiendo. Los que esclavizaban, por supuesto, no querían que sus esclavos se enteraran que legalmente eran libres. Entonces oponían resistencia para que esta información y el ejército de la Unión no avanzara y el mensaje llegara a los esclavos. Porque al llegar este mensaje a los esclavos, pues ellos tenían todo el derecho reconocido federalmente para ser libres. El negocio de ellos entonces se venía abajo. La palabra del Señor nos enseña también que en el ambiente espiritual acontece de la misma manera. Hay una esclavitud y por supuesto hay un libro que declara libertad para todo aquel que quiera ser libre. Pero hay esa oposición, al igual como sucedió en la guerra civil, que está impidiendo que este mensaje llegue. Es por eso que el Señor Jesús va a aparecer como pregonero de este mensaje para primeramente el pueblo de Israel. Y Él nos va a mostrar la manera en que este mensaje debe de ser promulgado. Él nos va a enseñar a nosotros cómo debemos de hacerlo, porque ahora la iglesia es la responsable de seguir anunciando este mensaje, que en Cristo Jesús hay libertad. Entonces el Señor Jesús dice que volvió en el poder del Espíritu, dice en el versículo 14, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. El Señor Jesús, nosotros lo encontramos en los evangelios repitiendo una frase una y otra vez: no he venido para hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Y como Él venía como un siervo, se somete al Padre, y lo que el Padre lo manda a hacer es lo que Él hizo. Entonces Él dice que va y se fortalece en el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos permite hacer y ser efectivos en la divulgación del mensaje de libertad que el Señor quiere que cada uno de nosotros prediquemos. El Señor Jesús dice: no viene en su fuerza, no viene, amado hermano, en su sabiduría. Él viene, dice, en el poder del Espíritu. Todo predicador debe de saber que lo que está haciendo y lo que está predicando, Pablo enseñó y dijo: no vine a vosotros con palabras de sabiduría humana. No es la filosofía o las doctrinas humanas que nosotros o religiosas que nosotros predicamos. Es el evangelio que el Señor Jesús ha venido divulgando. Nosotros continuamos la obra que Él ha iniciado. Y el Señor Jesús dice que vino en el poder del Espíritu Santo. Entonces Él va a decirle a su iglesia que como para llevar a cabo esta obra es necesario el Espíritu Santo, dice a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder, hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Esperen la promesa
que yo les di de parte de mi Padre. Cuando venga ese poder, ustedes van a ser capacitados para testificar, para predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque así como aquella proclamación era para toda la nación, el evangelio es para todo el mundo, para que el mundo conozca que en Cristo Jesús hay libertad. Por eso el Señor entonces va a capacitar a su iglesia, así como Él lo había hecho, viniendo lleno del Espíritu Santo y presentándose delante del pueblo, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo vengo aquí, dijo el Señor, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el Espíritu del Señor me ha ungido. El Espíritu del Señor me ha ungido. Él es el que me ha señalado como el divulgador de este mensaje, y no solo divulgador, sino también hacedor del mensaje que estoy predicando. Él dijo: el Espíritu Santo me ha ungido. Cuando los reyes iban a ser proclamados reyes, era necesario que viniera la unción primeramente, porque simbolizaba la autorización de parte de Dios para aquel rey para ejercer el gobierno, su reinado. Así que el Espíritu Santo viene y llena al Señor Jesús para señalarlo que Él era el que anunciaba la palabra del Señor. Isaías había dado esta profecía y él había dicho que iba a venir ese que el Espíritu del Señor había elegido para una misión especial. Así que, amado hermano, no podemos nosotros como iglesia del Señor también venir con nuestras armas, venir con nuestra sabiduría. Tiene que ser la sabiduría dada por Dios para que este mensaje se siga predicando y siga siendo anunciado. Tal como el Señor Jesús lo dijo: ustedes van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Aquellos discípulos los vemos esparcirse por toda Asia y llegaron aún hasta Europa con aquel mensaje de salvación, con aquel mensaje de libertad. No ha habido otra, digamos, religión más perseguida que el cristianismo. Se le han opuesto reinos, imperios, gobernantes, pero hasta el día de hoy no han podido detener la divulgación del evangelio, porque el Señor Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de su iglesia, porque no nos movemos en el poder humano, nos movemos en el poder que da el Espíritu Santo. Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos respalda hasta el día de hoy. Y ese mensaje de libertad un día llegó a nuestras vidas. Podría parecer, amado hermano, algo imposible viniendo de tan lejano este mensaje, pero ha llegado hasta esta nación. Y por eso hoy podemos estar nosotros en la libertad que el Señor nos ha dado. Ahora el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha llenado, me ha señalado y me ha autorizado para dar buenas nuevas a los pobres. El evangelio se trata de compartir una buena noticia, de dar una noticia que alegra el corazón del que la recibe.
Es por eso, amado hermano, que aquella noticia dice que fue anunciada a unos pastores. A unos pastores que estaban cuidando sus rebaños allá en Belén, en las afueras. Estaban ellos en su trabajo normal, pero de repente se les aparece un ángel y les dice: he aquí, os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. A unos humildes pastores, la palabra del Señor aquí nos dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando la palabra del Señor habla acerca de los pobres, no se está refiriendo a la condición económica. Se está refiriendo a una condición espiritual. Por supuesto, no toda la gente tiene la capacidad para reconocer que es pobre espiritualmente. Pero el Señor le place a unos pastores que están allá aislados en la noche para anunciar su mensaje y decir: Ana, yo les traigo buenas nuevas que son de gran gozo para todo el pueblo. ¿Por qué para todo el pueblo? Porque todo el pueblo conoce la palabra y está esperando este acontecimiento. Entonces el ángel dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Había una gran noticia anunciada no por humanos, sino por ángeles, que vinieron a aquellos humildes pastores a anunciarles el mensaje. Pero este mensaje también, amado hermano, debe de ser anunciado no solo a los excluidos, sino también a los que se sientan en posiciones de autoridad. Y es por eso que el Señor también va a enviar a unos sabios, a unos científicos, intelectuales de la época, no para que vayan a unos pastores, sino para que se presenten delante del rey. Y estos sabios vienen y dicen: ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque venimos a adorarle. Las buenas nuevas dice que son de gran gozo, pero en lo que nosotros vemos en la narración de Mateo, cuando vienen esos sabios, no fue de gran gozo para las autoridades, sino que dice que se estremecieron. Porque venía el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que tiene toda la autoridad, que no se va a someter a ningún gobierno humano, porque dice que todas las autoridades son puestas por Él. Así que, amado hermano, el Señor también tiene misericordia de aquellos que creen tener toda la sabiduría, todo el poder y todo el control. Y va y les anuncia que había nacido aquel que debía de venir. La responsabilidad nuestra es anunciar también en el círculo donde nos desenvolvemos. A los pastores les envió ángeles y a los poderosos les envió intelectuales para que anunciaran ¿qué cosa? Lo mismo, que había nacido el Salvador del mundo. No les dijo: vayan y peleen y díganles que su religión es falsa. Vayan y digan que ha nacido la esperanza del ser humano para alcanzar la salvación. La misión de la iglesia es predicar las buenas nuevas de salvación. A aquellos pobres, a aquellos que reconocen que no hay mérito alguno en ellos para querer obtener la salvación, sino que tienen una dependencia total de alguien, y ese es el Dios Todopoderoso. El Señor
reprende a la iglesia de la Odisea. Porque quizás aquella iglesia era muy numerosa. Aquella iglesia se congregaban ahí solo gente de lo que se considera la alta sociedad. Quizás tenían un templo maravilloso. No les faltaba nada. Y ellos dicen, nosotros somos ricos. Nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Eso decían ellos. Era una iglesia, no inconversos, supuestamente como usted y como yo, aquí. Ellos decían, no necesitamos nada, porque hoy más que todo se ha vuelto común que la bendición espiritual depende de lo que está a la vista. Si tenemos buen carro, si vestimos bien, si tenemos una buena propiedad, si tenemos una buena compañía, si somos prósperos económicamente, estamos bendecidos. Y los que no tienen esa condición están bajo maldición. Pues el Señor aquí está diciendo, porque tú dices, yo me he enriquecido, yo no necesito de nada. Yo no necesito de Dios. Pero el Señor dice, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Delante de la sociedad tienes una apariencia de ser un poderoso, pero delante de mí eres un vagabundo. Entonces, amado hermano, ¿cómo somos delante de la sociedad y cómo somos delante de Dios? Dice la palabra del Señor que aquel pobre reconoce que necesita todo, le hace falta todo. Depende de Dios. Y esa, hermano, debe ser nuestra actitud. De saber, hermano, que lo material solo, la palabra del Señor así le llama, solo son añadiduras. Pero lo principal que tenemos, lo que nadie nos va a quitar, es el gozo que solamente en Cristo nosotros podemos encontrar. Él, amado hermano, es el que da la verdadera paz. Él es el que da la verdadera prosperidad. Él es el que da el verdadero gozo. Así que el Señor dice, yo he venido a dar buenas noticias. Esas noticias llegaron hasta el día de hoy a nuestras vidas, porque se ha venido proclamando, se ha venido anunciando esa buena nueva, y para nosotros ha sido lo mejor que hemos podido conocer. Cuando usted se pone a las noticias del mundo, las noticias del mundo solo van a ser de tristeza, de dolor, de desesperanza, de preocupación. Muchos expertos en comunicación han intentado levantar programas y medios que promuevan las buenas noticias. Todos han fracasado, porque la gente está pendiente de lo malo, de las guerras, de los asesinatos y todo eso. Pero el evangelio no es eso. El evangelio es paz, es salvación, es libertad, es sanidad, es prosperidad, es vida eterna. Eso es el evangelio. Por eso el Señor va a llamarle las buenas nuevas. Pero además, y eso es lo principal, las buenas nuevas. Porque de ahí depende todo. De el que nosotros hayamos recibido esas buenas noticias es lo que cambió nuestras vidas. Y entonces, como consecuencia, se establece una relación con el Creador de todas las cosas,
con el Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso nos encontró en una condición deplorable. Ninguno vino al evangelio estando lindo. Todos venimos sucios, todos venimos heridos, todos venimos semidestruidos. Necesitábamos a alguien que nos levantara. Por eso cuando el Señor dice que la tierra estaba desordenada, ¿y cómo? ¿Y cómo estábamos nosotros? Llevando una vida desordenada y vacía. Pero el Señor dice que viene y nos llena con el Espíritu Santo. Por eso es que ahora somos templo del Espíritu Santo. Y usted va a poner algo precioso en un lugar que corresponde a la calidad de ello. Entonces no vamos a poner el Espíritu Santo siendo algo tan limpio y tan puro en algo sucio. Entonces el Señor va a comenzar a arreglar nuestras vidas. Y la bendición que nosotros encontramos, dice ahí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A los que están quebrados. La palabra que se usa para estos pasajes de Lucas capítulo 4, versículo 18, pero también nosotros encontramos esta profecía en Isaías capítulo 61, pues significan eso, para quebrantado, quebrado, los que tienen el corazón quebrados, que se ha roto, que se ha aplastado, que se ha roto en pedazos, se ha hecho pedazo. Pero el Señor viene a nuestras vidas para poder sanarnos. Ese quebrantamiento podemos verlo en dos aspectos: en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual. El quebrantamiento emocional lo sufrimos todos, creyentes y no creyentes. ¿Y cuándo ocurre el quebrantamiento del corazón? Bueno, el quebrantamiento del corazón ocurre cuando hay un evento de emociones extremas, cuando experimentamos un profundo dolor. ¿Y cuando experimentamos un profundo dolor? Bueno, podemos experimentar un dolor profundo por la muerte de un ser querido, por la separación, por la pérdida, ya sea de un estatus social, de un trabajo. Muchas son las razones que pueden traer un quebrantamiento del corazón. Usted ha escuchado una frase que dice: me rompe el corazón. ¿A cuántos les rompieron el corazón? Lo asociamos normalmente esto con algo romántico, ¿verdad? Me rompió el corazón. Pero ¿será que solamente se queda en el romanticismo o es algo más? El corazón roto médicamente es correcto. Porque cuando se produce un evento emocional profundo, el cerebro libera una hormona que se le llama hormona del dolor. Y esa hormona debilita el tejido del corazón. Y ese debilitamiento hace que el corazón duela. Y es ahí donde viene el que me rompió el corazón. Pero esa causa puede ser por la pérdida de un ser querido.
por ejemplo, usted pierde a un familiar, ¿le duele? Sí, duele mucho. ¿Por qué? Porque el cuerpo reacciona a una emoción. Ahora, el cuerpo va a reaccionar de la misma manera porque tiene que pasar ese periodo de sufrimiento, ese periodo de luto. Individualmente tenemos que pasar por ahí. Entonces, cuando eso ocurre, amado hermano, es cuando nos quebrantamos del corazón. Y el Señor dice, yo he venido a sanar a los quebrantados del corazón. Por supuesto que nosotros culturalmente quizás no prestamos atención a los aspectos emocionales, sin darnos cuenta que lo emocional tiene una enorme influencia en lo físico. Entonces, amado hermano, cuando ocurre el quebrantamiento del corazón, ocurre de varias maneras, el cuerpo reacciona y usted, hermano, va a hacer lo mismo. Que se le muera un familiar, un ser querido, el cuerpo va a liberar la misma hormona que cuando hay una separación. Para el cuerpo es lo mismo, es dolor. ¿Y por qué traigo esto? Para que nosotros prestemos atención en la vida emocional de nuestros adolescentes, de nuestros niños. ¿Por qué? Porque a veces no nos importa romper lo que sea. Yo me siento bien, pero ¿cómo lo ve mi hijo? ¿Cómo está sufriendo él eso? ¿Cómo lo está viviendo? El divorcio se ha vuelto tan común que las estadísticas ya son más los que el índice de divorcio que de los que permanecen unidos. ¿De dónde entonces viene eso y cuáles son las consecuencias que eso trae a nuestras familias? No piense en nadie más, en su familia. ¿Cuáles son las consecuencias que eso trae a nuestros hijos? ¿Cómo ellos viven ese proceso? ¿Será que ellos también sienten, se quebrantan del corazón? ¿Será que sienten dolor al ver que sus padres se van a separar? ¿Será que sienten culpa? Y dicen, por mi culpa, mis padres se están separando. Pero nosotros pensamos que es solo una relación más. Pero no es así. Hay unas consecuencias. Por supuesto que nosotros somos dados a juzgar la actitud o la conducta del joven o del adolescente. Pero no vemos el comportamiento y las causas de los padres. El desenfreno, la drogadicción, la prostitución son efectos de una herida profunda que se provocó en ese muchacho o en esa muchacha, y eso lo condujo a refugiarse, porque él quiso protegerse. Por un momento él entró en un estado de negación. A mí no me afecta eso. Y él pensó que al negarse se estaba protegiendo él, pero se estaba dañando. Y la consecuencia ahora es que ha caído en un estado de esclavitud, de la drogadicción, de la prostitución, de la inmoralidad y de muchas cosas más. Los responsables, los papás. Nosotros, amado hermano, necesitamos
vivir ya no para nosotros, vivir para Cristo. Lo que me lleva muchas veces a tomar decisiones es porque yo me siento bien y no me importan los demás. No me importa mi familia, no me importa mi esposa, no me importan mis hijos. Y entonces voy a cosechar lo que yo no imagino. Y después voy a culpar. Y voy a decir, desde que comenzaste a andar con fulano, esa relación te llevó al fracaso. Esa relación fue el resultado de que usted nunca tuvo una relación cercana con sus hijos. Y sus hijos tuvieron que buscar un confidente afuera porque no lo encontraron en casa. Y eso provocó dolor en ellos. Y aquellos se aprovecharon de esa condición para inducirlos a lo malo. Por eso, amado hermano, cuánto joven, adolescente herido en las calles. Y lamentablemente, amado hermano, nosotros decimos, ¿y yo qué puedo hacer? Pensamos que lo que ellos están viviendo es algo que no tiene ningún significado para nosotros. Son rechazados en sus escuelas, sufren acoso, pero nosotros como si nada. Eso está hiriendo emocionalmente el corazón de nuestros hijos. Y tenemos nosotros que ponerle atención. Jesús vino y Él no es indiferente a eso. Él dijo, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Una hermana comparte y dice ella, mi hermano perdió a su esposa y le han diagnosticado síndrome del corazón roto. ¿Por qué? Hay una tristeza profunda en él. Y como consecuencia viene la depresión, viene la ansiedad, puede haber paranoia. Y todas esas cosas pueden venir a consecuencia de un evento traumático para su vida, porque no supieron cómo sobrellevar y no encontraron a nadie a quien acudir que les aconsejara. Y usted y yo como padre de nuestra familia somos los responsables de saber la condición emocional de nuestros hijos. Para nosotros pueda que no tenga ningún significado, pero el ser humano ha sido creado no para vivir en la soledad. El ser humano necesita sentido de pertenencia. El ser humano necesita ser aceptado. Todos esos estímulos son necesarios para el ser humano. Pero ahora, ¿a dónde pueden ir nuestros hijos? En una narración que encontramos en la palabra del Señor, nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 7, que el Señor Jesús, del versículo 36 en adelante, fue invitado por un fariseo que le rogó que fuese para que comiese con él. Y el Señor Jesús, estando ahí, dice la palabra del Señor que se sentó con ellos a comer, a disfrutar. Y de repente dice la palabra del Señor que se aparece una mujer de la ciudad que tenía un título. ¿Cuál era ese título o esa etiqueta que tenía esa mujer? Pecadora. Ese es un estigma que se da hasta el día de hoy en nuestra sociedad. Señalar. ¿Cómo era considerada esa mujer? Pecadora. ¿Por qué es pecadora? ¿Cuál es la regla de conducta para yo medir
el estado espiritual de esa mujer? Bueno, era un fariseo, normalmente se veían a ellos. Yo no soy igual a ella. Ella es pecadora. Pero esa mujer llega con el corazón quebrantado, porque sin duda alguna era rechazada. Y la actitud del fariseo muestra que ellos también la rechazaban. No era bienvenida, ni siquiera para que se acercara a un rabino o a uno de ellos. Manténganse lejos, porque nosotros somos y tú eres. La religión y los religiosos son así. Siempre aquel, porque no es igual que yo. Y eso produce división. Dentro del cuerpo de Cristo no puede existir la división. El que produce esa división no es Cristo, porque Él vino para que todos, dijo, fuéramos uno. Que imitáramos la relación que Él tiene con su Padre, como tú y yo, Padre, somos uno. Que también la iglesia sea uno. Pero aquí era el mismo pueblo, pero ella es pecadora y yo no. Es la misma iglesia, pero ese muchacho que ni se acerca a mi hijo. Estamos produciendo rechazo. Estamos alejando. La religión aleja, separa, desune. Eso es lo que hace la religión. Dijo ahí entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero vea, cuando vio el fariseo esto que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. No sabe. No sabe con quién se está relacionando. ¿No sabía Jesús? Por supuesto que sí lo sabía. Usted no sabe, amado hermano, a quién está poniendo allí a dirigir. Usted no sabe a quién está poniendo a predicar. Usted no sabe aquí, usted no sabe allá. Ese es pecador. ¿Lo sabe Jesús? Por supuesto que sí. Pero Él sabe cómo está tratando con ese muchacho. Él sabe el proceso por el cual lo debe de llevar y no nos corresponde a nosotros. Este fariseo dijo: si fuera profeta sabría quién es esa mujer. Pero no lo es. ¿Por qué? Porque no lo tenía ahí solamente para exhibir a Jesús, para expresar una apariencia de piedad. Como muchos creyentes o gente que se congregan en las congregaciones, que están en las congregaciones, solamente es una apariencia, pero no saben quién es Jesús. No lo conocen. Entonces, la reacción de Jesús, dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Mire qué reverencia él. Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Es que tonto no era. Él era bien inteligente. Pero en su religiosidad, él quería justificarse a sí mismo. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer, a la pecadora? Jesús la señala también. Pero el señalamiento de Jesús va a diferir, es opuesto al señalamiento del fariseo. El fariseo dijo: esa es pecadora. Pero Jesús dijo: ¿ves a esta mujer?
entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, si tú sabes que es pecadora, yo también lo sé, pero tu actitud no es la misma que la mía. Sus muchos pecados le son perdonados. Porque en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón, en Cristo hay amor, en Cristo hay comprensión para aquel que se acerca con un corazón quebrantado. Él ha venido, amado hermano, a sanar a los quebrantados de corazón. Y a ella le dijo, ya no la señala, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, en otras palabras, a mí no me importa lo que estos piensen, tampoco a ti te debe de importar. Lo importante es lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás viviendo. A la mujer le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y cuando el Señor dice, ve en paz, es porque nosotros verdaderamente vamos a experimentar paz. Porque Él para eso ha venido, para traernos paz a nosotros. Aquella mujer, en lugar de encontrar rechazo en Jesús, en lugar de encontrar señalamientos en Jesús, encontró amor, encontró comprensión, encontró perdón para su vida. Y el perdón que se encuentra en Cristo Jesús borra todas nuestras rebeliones. David expresó unas palabras después de que el Señor lo confrontó. Y él, al ser confrontado por la palabra, él viene en arrepentimiento a Jesús, a Dios, y le dice, hazme oír gozo y alegría, dice el Salmo 51:8, y se recrearán los huesos que has abatido. En el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquel hombre que había experimentado la caída había recibido misericordia de parte de Dios. Muchos hasta el día de hoy lo siguen señalando, pero Dios dice, un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque a pesar de su grandeza, a pesar de su poderío, tuvo la humildad de decir, Señor, he pecado, he fallado, reconozco que mi vida después del pecado ha sido otra. ¿Por qué? Lee el Salmo 32 y verá cómo David se sintió cuando vivió en el pecado. Cuando callé, se envejecieron mis huesos. Las enfermedades muchas veces es por no tener la humildad, no quebrantar el corazón a pesar de lo que Dios habla a nuestras vidas. Vamos a tener hoy el valor de decirle al Señor si le hemos fallado, Señor, perdóname. Aquí estoy, tú lo sabes todo. Porque mientras me he mantenido alejado, he visto la sequedad de mi vida. Por eso David dijo, vuélveme el gozo. Sin duda alguna, aquella mujer, después de ser restaurada, fue gozosa. Porque eso es lo que ocurre en todo el creyente. El etíope dice que después de que Felipe le compartió el evangelio y lo bautizó,
después de él haber recibido al Señor, fue gozoso. Cuando salimos de la presencia del Señor, siendo sinceros con Él, nos vamos a ir con un corazón restaurado. Así que en esta hora yo lo voy a invitar, que vengamos a la presencia del Señor y seamos sinceros con Él. Cristo ha venido para darnos libertad y esta mañana Él quiere libertarnos de todo aquello que nos angustia. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.